La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenido a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema que puede ser considerado polémico, complejo, espinoso también para algunos, y es que lo que involucra no son asuntos digamos, de la cotidianidad, sino más bien que forman parte de la excepcionalidad que por el fuerte impacto social y de trascendencia incluso histórica de los hechos de los que vamos a tratar, puede desembocar en todo un lío no solamente jurídico, judicial, sino también político y social, ¿no? Me estoy refiriendo a los denominados crímenes de lesa humanidad. Este concepto de crímenes de lesa humanidad, que forma parte integrante del derecho internacional de los derechos humanos y que ha acompañado el desarrollo de la teoría jurídica de los derechos humanos desde hace ya varias décadas atrás, ha sido recibida, por lo menos doctrinariamente, en la nación peruana, al igual que en otros países latinoamericanos, con algunas características muy singulares por la reciente historia de nuestro país y que tiene que ver con el proceso de violencia política que vivimos entre 1980 y el año 2000. Aunque en verdad a partir de 1992 y específicamente el mes de septiembre, tras la caída del líder histórico y fundador del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, las acciones fueron reduciéndose cada vez más en comparación con los años previos. Y por supuesto también el encarcelamiento del líder fundamental del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos, generó su progresiva desarticulación y un cese de hostilidades hasta por lo menos el año 1997, cuando fue tomada la residencia del embajador del Imperio japonés, en aquel momento el señor embajador Morihisa Aoki, y que desembocó con ese rescate que todos recordamos y tenemos todavía en memoria. Pero como consecuencia de estos acontecimientos, de estos sucesos violentos que lamentablemente tuvo que vivir el país entre los años 80 y 90, las acciones tanto terroristas, consideradas por algunos todavía subversivas o revolucionarias, y por otra parte el actuar del Estado peruano a través del uso de la fuerza ejecutada por las fuerzas policiales y sobre todo las fuerzas armadas en situación de estado de emergencia, ha generado pues una serie de acusaciones, denuncias cruzadas, múltiples, donde definitivamente la peor parte se la llevó el Estado peruano. Hechos que han terminado inclusive siendo objeto de debate tras las fronteras de nuestro país en tribunales internacionales como el de San José de Costa Rica. Vamos a hablar sobre la doctrina y los casos más recientes sobre estos particulares en este programa el día de hoy, con un afán puramente académico, y para estos efectos hemos convocado la participación de un hombre que, siendo jurista,
no solamente se dedica al estudio teórico abstracto de lo que implica el derecho internacional de los derechos humanos, su defensa desde todos los ángulos y puntos de vista necesarios, sino que además también los trabaja en la práctica, es decir, coincide en él la relación necesaria que forma a todo buen jurista y que se expresa a través de la relación entre teoría y práctica. Con mucho agrado voy a presentar en el programa del día de hoy al profesor Mario Amoretti Pachas, a quien damos la más cordial bienvenida al programa del día de hoy. Muy agradecido por la invitación. Una breve presentación de nuestro invitado, de su bastante voluptuoso currículum, puede ser sintetizada con los siguientes destacamentos académicos y profesionales. El profesor Mario Amoretti Pachas estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se recibió como abogado. Cursó estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Privada San Martín de Porres. Asimismo, es doctor en Ciencias Penales por la Universidad también Cuatricentenaria Mayor de San Marcos, su casa superior de estudios. En el ámbito laboral, él se desempeña como árbitro del Colegio de Abogados de Lima, ha sido miembro de la Comisión Consultiva de Legislación de Ejecución Penal del Colegio de Abogados, ha sido juez, vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y también fiscal superior en este distrito judicial, siempre en el ámbito especializado del derecho penal. Ponente, expositor en diversas universidades del país y el extranjero en materia de derecho penal y procesal. Ha sido también, como lo recordamos recientemente, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión del bienio 2014-2015. Es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de pregrado en la Universidad Mayor de San Marcos y profesor de posgrado en la misma Casa Superior de Estudios. Entre las múltiples publicaciones que ha caracterizado la obra del profesor Amoretti, encontramos títulos tales como Violaciones al debido proceso penal, Prisión preventiva y Reforma del Poder Judicial. Doctor Amoretti, para comenzar esta conversación en este tema espinoso, se hace necesario que comencemos por la definición de los conceptos con los cuales vamos a trabajar. En principio, ¿qué es lo que se entiende con el concepto de crímenes de lesa humanidad? ¿Qué llamamos crímenes de lesa humanidad? Bueno, son los que atentan de manera generalizada o sistemática contra una parte de la población civil en determinados casos, ejercitando violencia contra estas personas que son víctimas, en muchos casos, en las que tiene participación también el Estado. Son ejecutados por funcionarios, servidores o particulares, pero bajo una modalidad. En principio, tal como lo ha establecido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, se requiere tomar en consideración que hay un ataque. Un ataque perpetrado por personas en base a un plan preconcebido y que tiene como finalidad justamente atentar contra la vida o la integridad física de determinadas personas. Tenemos nosotros dentro de los delitos de lesa humanidad la desaparición forzada, la tortura, el asesinato de civiles que lamentablemente se han producido en estos últimos años y que ha dado lugar a que se procese. Y aquí viene un problema bastante serio en la que es, como lo manifestaste anteriormente, es controversial, sujeto a debate. ¿Desde cuándo se puede considerar de que se configura este hecho delictivo? Si bien es cierto, nosotros firmamos la Convención de Viena en el año 1969 y ahí se convino, en esa convención, de que el país que firmaban esta convención debía establecer en su
Código Penal estos delitos de lesa humanidad. Pasaron los años y solamente en el Código Penal se estableció a partir del año 1998 el delito de genocidio, la tortura y la desaparición forzada. Sí. Bajo el título de delitos contra la humanidad. Contra la humanidad. Que no es lo mismo que delitos de lesa humanidad, ¿no? Posteriormente, ya cuando nos ascribimos al Estatuto de Roma, ya fue a partir del año 2000, que luego fue ratificado por el Congreso en el año 2001, y hay una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el sentido de que, aplicando estrictamente el principio de legalidad, que está reconocido como tal en nuestra Constitución y el Código Penal y en los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, etcétera, entonces se establece de que para poder sancionar a una persona tiene que estar claramente establecido en la ley penal. Ya, el principio de tipicidad. Exacto. Ahora, antes de ir desarrollando esos temas, yo quisiera precisar sobre el concepto que usted nos ha dado de lo que implica delitos de lesa humanidad, porque usted ha manifestado que puede ser cometido tanto por agentes del Estado como por particulares, y hay una serie de características como son la violencia, planes preconcebidos, una pauta de actuación, digamos, permanente, dirigida contra civiles, ¿no? Que sufren las consecuencias de este accionar que es considerado crimen de lesa humanidad. Pero esta es una definición contemporánea, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo que el año 2000 hasta el 2003 aproximadamente, algunas ONGs en el país defendían la idea y la sustentaban de que los delitos de lesa humanidad solo podían ser cometidos por agentes del Estado. Y el argumento que ellos esgrimían para poder darle algún tipo de fuerza a esta idea era o consistía en lo siguiente: que lo que pasa es de que solamente los agentes del Estado poseen la logística necesaria para poder perpetrar delitos de esta naturaleza, mientras que los particulares no. Pero esto era absurdo, porque con esta idea, entonces, terroristas de Sendero Luminoso, del MRTA, que ejecutaban acciones cruentas y que nosotros hemos conocido entre Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Huancayo, el Valle del Mantaro, no cometían delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha llevado? Es la pregunta que quiero hacer a... yo supongo que la sensatez política y social, pero yo quisiera que usted me diga también cuál es su parecer sobre qué fue lo que motivó o llevó a desarrollar el concepto de lesa humanidad, de esa idea tan parcial, sesgada, que los delitos de lesa humanidad solo lo cometen los agentes del Estado y no los particulares, y que el día de hoy sí se asuma de que también pueden ser cometidos por particulares. Esta situación dio lugar a raíz de las denuncias que hacían determinadas ONG, imputando, inclusive uno de los casos más sonados, el caso de Chavín de Huántar, a quien tuve el honor de ser abogado defensor de los militares. Allí se les pretendió sancionar a ellos como autor de lesa humanidad. Y en el caso de la extradición de Morales Bermúdez, en el caso Acomarca, en el caso Barrios Altos, en el caso de Fujimori. Es decir, ponerle el membrete de lesa humanidad, única y exclusivamente porque se trataba de funcionarios públicos, eso dio lugar a que la Corte Suprema dictara varias ejecutorias, varias sentencias, donde justamente hace esta precisión, de que el autor de este hecho delictivo no solamente es un funcionario o servidor público, sino también un particular. Basta con que tenga conocimiento de la ejecución de un plan y él lo ejecute. Es decir, está el elemento objetivo y el elemento subjetivo. De tal manera de que esta situación, y hasta ahora vemos nosotros como en determinados procesos estas ONG siguen insistiendo de que estos funcionarios o militares o policías
han cometido, o en el caso del Frontón, que han cometido el delito antes de que estuviera legislado en nuestro país, son autores del delito de lesa humanidad. Sí, ese tema quiero tocarlo un poquito más adelante, pero para terminar este primer bloque, desde el punto de vista estrictamente del principio de legalidad, del principio de tipicidad, no existe en el Perú hasta el día de hoy, a pesar de los mandatos internacionales, un artículo que expresa califique, prevea y sancione los delitos de lesa humanidad en el Perú. No existe. No existe. No existe. Solamente recurrimos como, basado en el artículo 55 de la Constitución y la última parte, la cuarta disposición final de la Constitución, en la que para los efectos de interpretación, cuando se afecta derechos humanos, se interpretan con los tratados internacionales. Pero, y es allí donde surge esta discrepancia, este debate respecto a que, como el Estatuto de Roma o los tratados internacionales como la Convención de Viena ya establecían los delitos de lesa humanidad, se aplican en ese momento porque allí se dice que son imprescriptibles. Y es uno de los grandes problemas que surgen a raíz de la situación en la que las personas que están procesadas por este delito son lesa humanidad y son imprescriptibles. Y uno dice, bueno, vayamos nosotros. ¿Por qué se denunció el fiscal? Denunció por homicidio calificado. ¿Por qué se abrió instrucción? Homicidio calificado. ¿Por qué acusa el fiscal? Homicidio calificado. ¿Y qué se aplica? Se aplica el Código Penal del año 1924. Así es. Entonces, de tal manera de que no podemos nosotros sostener de que es imprescriptible aplicando y fundamentando la tipificación de un hecho delictivo el Código Penal del 24. Exacto. Pero para los efectos de la prescripción son imprescriptibles. No podemos tener dos estándares penales y para los efectos de, bueno, como este delito se cometió en la época, en tal época, y está vigente este artículo 152 del Código Penal, aplicamos este artículo. Pero para los efectos de la prescripción, no. Este es un absurdo jurídico. Claro. Pero, desgraciadamente, y vemos cómo en el caso del Frontón hay un problema bastante serio a nivel del Tribunal Constitucional, y se sustenta en el voto del doctor Vergara. Pero Vergara también hacía mención, pero ¿cuál fue el voto de Vergara? El voto de Vergara fue para que se esclarezcan los hechos y que en todo caso, aplicando, o sea, en la sentencia, en el caso concreto, apliquen la prescripción si es procedente. Y eso es algo que no podemos someter a un proceso penal que dura varios años a una persona para que la sentencia se sostenga de que ya ha prescrito. Bien. Vamos a continuar con este tema del siguiente bloque. Ahora vamos a hacer la primera pausa comercial. Encantado. ¿Me parece? Bueno, no se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.